¿Hay vida después de la muerte? ¿Podemos volver del más allá y vivir otra vida? La posibilidad de reencarnarse es un tema que ha sido debatido durante muchísimo tiempo. Además de que se menciona en algunas religiones, hay casos que parecen demostrar que sí es posible. Os voy a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, Gus Ortega, de Colorado, Estados Unidos. Gus Ortega dice ser su propio abuelo en otra vida. Cuando tenía unos 18 meses, empezó a hablar sobre eso e hizo alusiones bastante específicas. Es uno de los casos más convincentes de reencarnación, que está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Oogie, que murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. Su abuelo tenía una tienda donde vendía de todo, amaba profundamente a toda su familia, pero no llegó a conocer a Gus, pues nació un año después de su muerte. Con año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal y le dijo: «Cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal». Lógicamente, su padre se quedó atónito. Otro día, su padre llevó fotos antiguas a casa y se las enseñó a Gus. Entonces, este señaló a una de las personas que había en la foto y dijo: «¡Oh, ese soy yo!». Incluso le recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas recordaba ya. ¿Cómo podría saberlo? Ian Hagedorn, de Florida, Estados Unidos. Hay pocos casos en el mundo con marcas de nacimiento relacionadas con recuerdos. Son escasos, pero existen, y este es uno de ellos. Ian Hagedorn era un niño de 6 años de Pensacola, hijo de María Hagedorn. Él decía que había sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Recordaba que una noche entró en una tienda donde unos delincuentes lo asesinaron de un disparo. Este policía, supuestamente, era el padre de su madre. Y aquí viene lo interesante. Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza mucho se desmaya. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presenta defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. ¿A que no sabéis cómo murió su abuelo? María cuenta que su padre era policía y estaba de servicio cuando entró en una Radio Shack y sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron hacia el gerente. La reacción de su padre fue a decirles que tiraran la arma, pero le dispararon. En la autopsia, la causa de la muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro, la misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. Un día, cuando Ian tendría unos 3 años, estaba haciendo travesuras y su madre le dijo que parara ya o le iba a tener que pegar. Entonces él respondió: «Cuando eras pequeña y era tu padre, tú hacías muchas trastadas y nunca te pegué». A partir de aquí, Ian comenzó a hablar más y más sobre su abuelo, convenciendo a todos de que era su reencarnación. La relación entre la enfermedad y la forma de muerte del padre resulta una evidencia muy interesante. Diluxi Nisanka, de Sri Lanka. En Sri Lanka, la mayoría de la población practica la filosofía budista, y precisamente de aquí vienen muchos y quizás los mejores casos de reencarnación. El caso de Diluxi Nisanka fue estudiado por el profesor Ellington Jarrelsen, de la Universidad de Islandia. Diluxi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando le reveló que no era su hija, que tenía padre en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Tambala, un sitio a 6 horas de viaje, donde había un río al que cayó desde un puente mientras cruzaba. Para su familia, esos recuerdos resultaban dolorosos, ya que siempre que hablaba de eso quedaba claro que no se sentía parte de esta familia. Un periodista escuchó la historia y publicó su caso en el periódico. Al poco tiempo recibieron una carta del señor Ranatunga, que reconoció la historia de Diluxi como la de su hija muerta. Los Nisanka viajaron 6 horas hasta Tambula para encontrarse con esta familia. En el camino, Diluxi reconoció el lugar y guió al conductor hasta la casa donde vivía su antigua familia. Fue un encuentro muy emocionante y Diluxi pareció mucho más a gusto con esta familia. Shiromi, la hija de Naratunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. De las 20 declaraciones ofrecidas por Diluxi, 12 encajaban a la perfección y eran bastante específicas. Cameron Macaulay, de Escocia. Como cualquier niño de 6 años, el pequeño Cameron Macaulay disfrutaba mucho haciendo dibujos. Uno de sus favoritos era el de una casa blanca, en la bahía y de una sola planta. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, la respuesta que le dio el niño le produjo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Cameron dijo que aquella era su casa y vivía allí con su antigua madre, en una región situada en
Barra, una isla de Escocia, a unos 260 kilómetros. Él estaba convencido de que tenía una vida anterior y estaba muy preocupado por si su antigua familia lo echaba de menos. Su madre recordó que desde que Cameron aprendió a hablar, solía contar historias vividas en aquella isla. Cameron describía a su antigua familia, a sus hermanos y hermanas, incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre. Al principio, su familia creyó que estas historias formaban parte de su imaginación, pero Cameron se sentía cada vez más triste por estar separado de su familia de Barra. No dejaba de hablar de la isla, de cómo le gustaba jugar con las piedras en la playa, ver los aviones aterrizar desde su ventana. Un equipo de investigadores, entre los que se encontraba Jim B. Tucker, lo invitaron a ir a Barra para conocer su antiguo hogar. Cuando recibió la noticia, Cameron se puso muy contento y no dejaba de saltar de alegría. Al bajarse del avión, levantó los brazos y mirando al cielo gritó «¡Estoy de vuelta!». Una vez en el hotel, la familia de Cameron y los investigadores localizaron la Casa Blanca de la bahía. Se dirigieron inmediatamente allí y no le dijeron nada a Cameron, pero no hizo falta, porque nada más llegar reconoció la casa al instante. Pero Cameron parecía triste mientras recorría la casa. Tal vez esperaba que al entrar allí su madre estuviera esperándolo. Los investigadores llevaron a la familia de Cameron para que conocieran a un miembro de la familia Robertson. Sin embargo, este fue incapaz de ofrecer cualquier información respecto a Shane, su mujer y su hijo. A pesar de eso, al ver fotos antiguas de la familia, Cameron reconoció un coche y un cachorro blanco y negro, de los cuales ya había hablado en varias ocasiones. Para la familia de Cameron, el viaje supuso un alivio, ya que el niño se quedó más tranquilo y no volvió a sentirse triste. James Leininger de Estados Unidos. James Leininger era un niño que le gustaba jugar únicamente con una cosa, los aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. James comenzó a tener pesadillas relacionadas con los aviones de guerra. Su madre lo despertaba cuando gritaba cosas como «¡Avión en llamas! ¡El hombre no logra salir!». Un vídeo, grabado por los padres, muestra a James con unos 3 años examinando un avión como si le estuviera haciendo una verificación previa al vuelo. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman, especializada en el estudio de la reencarnación. Ella trabajó en el caso y logró que James recordara que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado algunas veces con Jack Larson. Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas. Su padre descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llama James M. Houston Jr. y tenía 21 años. Murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Houston y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger decidió escribir una carta para la hermana de Houston, llamada Ann Barrow, contándole la historia de pequeño, y al darle tantos detalles que sabía el niño, ella también empezó a creer que era su propio hermano. Este es el caso más documentado de reencarnación que se ha estudiado. Incluso los padres de James escribieron un libro llamado Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, en colaboración con el novelista Ken Ross. Hay otra historia en Siria, y puso los pelos de punta a más de uno. Un niño de 3 años recordó que en su vida pasada vivía en la región de los Altos de Golán, cerca de la frontera con Israel, y lo mataron con un hacha. El pequeño, de la etnia drusos, y en esa cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Tan pronto como nace un niño, los ancianos le buscan marcas, ya que están convencidos de que provienen de la herida de años de otra generación. Este niño tenía una gran mancha de nacimiento en la cabeza de color rojo, y le contó a su familia que había sido asesinado por un golpe en la cabeza con un hacha, su nombre en aquella época y el del culpable. Un día se acercó a un hombre y le dijo: «¿No eres tú? Yo solía ser tu vecino. Tuvimos una pelea y me heriste», comentó. El hombre se quedó sin habla, pero no admitió ser el asesino. A continuación, llevó a los ancianos al lugar donde este hombre enterró su cuerpo, que ahora era un esqueleto, con el hachazo en el mismo sitio donde llevaba la mancha. De igual forma, apareció el arma homicida. Poco después, el sospechoso quedó detenido y no le quedó más remedio que confesar. Así que, después de oír estos casos, parece que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo. ¿Tú qué crees?